Es para nosotros un honor que ustedes estén por aquí. Este curso está orientado a las profesoras nuevas, pero si hay profesoras antiguas, pues bienvenidas también. Vamos a hacer una presentación inicial del programa Letras. Como lo ven allí, el programa se llama Programa Letras y es un método para el aprendizaje de la lengua escrita que cambia los paradigmas de la enseñanza tradicional al proponer un camino que lo vamos a mirar ahora, que tiene una serie de cambios y esos cambios están articulados con unos principios. El tema principal, digamos, es que nosotros vamos a tocar la escritura como una lengua y que estoy hablando yo aquí de primero, y es que la escritura funciona como una lengua y la escritura no funciona como un código. Ese cambio de la lectoescritura a la lengua es lo primero que les quería contar. Cuando arrancamos este programa hace muchos años, el tema que se manejaba era la lectoescritura. Y básicamente por lectoescritura se entendía que lo que había que hacer era enseñarle a los niños el código. Y el código era enseñarle las letras. Y las letras había que enseñarlas en orden. Bueno, entonces el cambio del paradigma consiste en que nosotros vamos a pensar que la escritura es una lengua y así como los niños aprenden a hablar, van a aprender a escribir. De tal forma que lo primero que hay que hacer, como cuando los niños aprenden a hablar, no es enseñarle letras, sino empezar a comunicarnos con ellos. Y estos son los principios que nosotros manejamos. El primer principio de todos es que la escritura es una lengua y vamos a entenderla así, como la entienden los niños, una manera de representar en el papel la voz, y la voz que dice cosas y le dice cosas a alguien. Entonces no vamos a escribir siempre textos, que este es el segundo principio que está aquí, textos con sentido. Se aprende a escribir escribiendo textos con sentido en contextos significativos. Esto es un principio muy importante. Estos son escritos de los niños. Entonces la idea que nosotros hacemos es generar aprovechar, yo diría más que generar, las situaciones significativas de la vida y aprovechar las situaciones siempre que hay una situación significativa de la vida cotidiana, una situación extraordinaria, la aprovechamos y podemos para que los niños escriban. Y en fin, escribir textos cotidianos. Nosotros no vamos a escribir en el programa Letras cuentos literarios, cuentos formales, sino textos cotidianos donde les vamos a mandar un mensaje a alguien o cuando la escritura tenga una función muy precisa. Por ejemplo, una cartica para un amigo que se va del colegio. Felipe, te vas del colegio y yo te quiero mucho porque eres mi amigo, eres lindo y me gustan tus gafas. Que te vaya bien. Cuando hacemos una receta es muy chévere porque pues la escritura sirve para comunicar, pero también para guardar, para memorizar. Y entonces esto es una receta hecha por un niño que ya tiene código alfabético. Esto lo usamos mucho, que es una fórmula médica con un niño que escribe con vocales. Ya van a saber qué es eso. El paciente se llama Andrés Prada Chacón. ¿Sí lo ven ahí? A, E, A, O. Y abajo está enfermo de dolor de barriga. Lo que está arriba de la línea es el escrito del niño. Lo que está abajo es la traducción que hace ocasionalmente la maestra al código alfabético, es decir, a la escritura de los adultos, de la escritura del niño que está en código vocálico. El niño leyó, la profesora copia la lectura para tener registro de lo que él leyó y el niño leyó, está enfermo de dolor de barriga, le duele mucho y por eso llora y también no quiere comer porque le duele, pero en este escrito que estamos viendo que es tan importante, hay muchas cosas que se las quiero señalar de una vez. No solamente, primero, que el niño es el autor del texto, él no está copiando. Uno ve que ese niño es escrito por el niño porque uno siente al niño en la escritura. Y entonces le duele mucho y por eso llora, eso no lo ha copiado y dice dolor de barriga y tal, y eso es lo más auténtico del niño. Es un texto auténtico producido por el niño, tiene sentido. Además es fluido porque es largo. Ese niño está suelto, le gusta escribir, pero además está escrito con unas letras que no son letras locas, son unas letras que tienen una razón de ser. Son una forma particular de escribir en un momento de la escritura del niño, según la teoría del desarrollo escritural, imagínense. Entonces, los niños tienen formas de escribir distintas de la alfabética y vamos a pasar por esas formas de escribir. No le vamos a imponer la del adulto de una vez por todas, negando lo que él sabe, sino que vamos a pasar por esa escritura. Y además, desde el punto de vista caligráfico, miren el renglón. Hay un renglón raro ahí que tiene tres rayas, ¿las ven? La raya superior, la raya inferior y una raya roja. Eso tampoco es accidental. Ahí estamos trabajando, se llama transicional y esa línea roja se llama línea base. Entonces también hay una teoría y un trabajo sobre el renglón que vamos a hacer para que el texto, además de tener un código, tenga caligrafía porque hay control del tamaño de las letras y además está hecho con un trazo
fluido y con letras con buena forma convencional en minúsculas, pero es todo lo que uno puede decir de lo que un texto como esos tiene. Ahí hay una complejidad inherente al proceso. Todo eso que se los mostré en este texto lo vamos a hablar a medida que hablemos, conozcan el programa y participen de los cursos. Les decía entonces que los niños escriben de muchas maneras, recetas, fórmulas médicas, mire esta belleza de invitación. Este niño es más chiquito que el anterior, no tiene código silábico vocálico, no escribe con vocales, sino con reguero de letras, repitiendo muchas letras, entre letras y pseudoletras. Entonces, siempre vamos a aprovechar los momentos significativos que hay en el año para escribir una o dos o tres veces al mes sobre ese momento significativo, y entonces aquí hay una asamblea institucional o algo, el niño va a invitar a la mamá a que vaya al colegio y les mandan la invitación a la mamá y ustedes la escriben con los niños 3 o 4 veces en el mes. Esta es una excusa. El niño no pudo venir al colegio y la profesora muy hábilmente le dijo, bueno, yo sé que no viniste ayer, pero escríbeme la excusa. Y entonces el niño escribe, hola profesora, doctora Melvi, profesora PJC. Yo no pude venir mañana. ¿Qué tal esa? Él quería decir ayer. No vamos a hablar de eso, pero él dice, yo no pude venir mañana porque se me vino la sangre por la nariz. Y mi mami me estaba colocando el traje de la presentación y me lo quitó. Gracias. Qué belleza, ¿no? Natalia Fonseca. Y así entonces hace las instrucciones, los avisos, que busco trabajo. Esto de los compromisos es muy bueno porque demuestra muy bien que los niños sí se lo saben, pero no los cumplen no porque no se lo sepan, sino porque no los quieren cumplir porque son hartos. Pero, por ejemplo, mis compromisos al consumir alimentos, comer rápido, comer ensalada y tomar sopa. O sea, pone como compromiso justamente lo que no quiere. Pero ustedes ven ahí las escrituras distintas de los niños. Esta es la de la mamá que dice, le gusta comer aguacate. Chévere, ¿no? Es suave y es tierna. Bien, y después viene lo bueno, ruge como un león, etcétera, etcétera. Entonces tenemos sucesos inesperados como la caída del diente que yo les contaba y demás. Entonces, básicamente lo que les quiero decir con este es que los niños van a estar todo el tiempo escribiendo textos significativos, aprovechando todo lo que pasa en el día. Y para eso podemos utilizar el calendario. El calendario nos marca los eventos especiales. Ese entonces es el principio, aprende a escribir escribiendo y escribiendo todo tipo de textos, aprovechando los momentos cotidianos importantes de la vida. El siguiente, que es el que está aquí, esto está en la página, todo esto está en la página web, ustedes lo pueden bajar de ahí, incluso las presentaciones, para que no tengan problema. Dice, se reconoce los saberes previos. Ese principio es un principio muy importante porque tiene que ver con el tema de Piaget y de un poquitico la historia de cómo fue que se ha construido el programa. Yo les cuento un poquito. Todos los fundamentos del programa están basados en la psicología del desarrollo. Yo estudié psicología en la Universidad Javeriana y después trabajé en la maestría de educación. Cuando yo estudié psicología, no había psicología del desarrollo, apenas estaba llegando a Colombia. Piaget se murió a finales del siglo pasado. Estamos en el 20, hace como 20 y pico de años. Entonces, las teorías llegaron y básicamente lo que hacen las teorías es explicar o exponer que los niños piensan y tienen una manera de pensar a su manera. Eso es, los niños piensan y nosotros tenemos que saber cómo piensan los niños si queremos ser educadores. Esa es más o menos la idea. Hay que descifrar la manera como piensan los niños y los niños, sobre todo los niños chiquitos, que piensan distinto, porque un adolescente de quinto o de noveno, décimo, 11 ya es un adulto, ya piensa igual que los grandes. A pesar de que piensa como adolescente, todavía ya es muy grande, pero un niño piensa muy distinto. Hubo unos individuos ahí medio muy famosos, muy importantes, que son estos que están aquí, que seguramente los han oído nombrar en la universidad, ¿no? Lo que pasa es que en la universidad se los enseñan a uno muy mal enseñados, porque les enseñan una cantidad de cosas que uno no entiende. Entonces le hablan de Vygotsky, le dicen que es lo psicosocial y uno no aprendió nada más. Que Vygotsky es lo psicosocial. ¿Y eso qué significa? No sé, pero es lo psicosocial. Y de Piaget que la asimilación y la acomodación y que los estadios. Y entonces uno le dice que los estadios preoperativo, preoperatorio, de las operaciones formales, y entonces uno no entiende nada. Y después que las operaciones concretas, yo no dice, bueno, los niños son concretos, pero habría que leerlos. Y yo cuando, por ejemplo, las profesoras de Michin, las invitamos a que lean lenguaje y pensamiento, sobre todo un capítulo que se llama La prehistoria de la escritura de un libro, pero leer la fuente directa, es un capítulo. Y de Piaget se puede leer La representación del mundo en el niño, libros donde él muestra a los niños, cómo miraba a los niños diciendo y haciendo cosas, para que uno entienda al niño, no que le den a uno
todas esas categorías y esas teorías. Estas personas que ustedes ven aquí fueron las que nos mostraron que Vygotsky, que se murió jovencito a los 30 y pico de años, como lo ven en esa foto, era ruso, y ese espectacular Piaget, que se murió ya muy viejito, como lo ven ahí, que escribió muchos libros. El que más usamos nosotros es uno que escribió con un argentino que se llama Rolando García, y el libro se llama Psicogénesis de Historia de la Ciencia. Y él nos mostró que los niños pensaban a su manera, y él estudió el pensamiento de los niños en muchas cosas, en muchos aspectos. Tenía muchas discípulas que hacían tesis de grado allá en Ginebra, y una de las discípulas se llamaron Emilia Ferrero y Ana Teberovsky. Esa es la foto de ellas cuando estaban jóvenes. Ellas ya han venido aquí muchas veces, se volvieron muy famosas porque escribieron este libro que está aquí, que se llama Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. Ese libro tiene más años que muchos de ustedes. Es del 79, imagínense. ¿Quién no había nacido? Pero es un libro supremamente importante porque ahí es que ellas ponen a los niños a escribir, y los niños empiezan a escribir cosas como estos rayones, o empiezan a hacer regueros de letras y levantan el dedo y dicen que ahí dice gato, mariposa, caballo, o estos que controlan la extensión ponen letras al azar, son palabras pero más letras, y es oraciones, hasta que encontraron unos niños que escribieron como este niño, muchos niños. Nosotros hicimos la investigación aquí con niños colombianos en Tunjuelito, que uno encuentra todo esto. El niño espontáneamente, miren cómo escribió gaseosa, una letra por sílaba, imagínense, gaseosa. Ellas estaban aterradas, ellas estaban en un doctorado haciendo la tesis, ellas tenían que estudiar la historia de la escritura y sabían que esto se llama escritura silábica, porque se pone una letra por sílaba. Entonces dijeron, los niños escriben espontáneamente en ciertos momentos silábico, y antes escriben presilábico, y entonces llamaron a todas estas cosas anteriores presilábicas, y a estas las llamaron silábicas, y a la siguiente alfabéticas, y se inventaron que había unos estadios, y eso es lo que cuentan en este libro, que hay unos estadios en el pensamiento infantil sobre la escritura, y que son estos estadios hasta que el niño escribe de manera alfabética. Pero lo más importante es que los niños escriben a su manera. Entonces nosotros no vamos a hablar de preescritura, nada de eso. Los niños son escritores. Lo que pasa es que escriben a su manera, con sus formas, así como dibujan a su manera, así como nadan a su manera, así como corren y bailan a su manera, y es una belleza. Vamos a respetar eso de los niños, ¿no? Para nosotros son seres que tienen formas de pensar y son escritores, y nosotros vamos a reconocer y a valorizar ese tema. Bueno, profes, entonces, habiendo conocido todos estos elementos, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos a los niños escribiendo, y entonces nosotros tenemos unas cartillitas que se las voy a mostrar. Michin, que es para los niños más chiquiticos, que es la que les contaba, que trabaja todo el tema del gesto, el juego, el dibujo. Esto es una belleza. Las grafías, el dibujo, hasta los garabatos. Ahí va a haber un curso para profundizar en Michin, que es toda la parte previa hasta la llegada a la escritura. Eso es una cosa que las profesoras de Michin les va a encantar. Eso es una belleza. Es todo basado en Vygotsky. Eso es una cosa muy linda. Ese es uno de los libros, ¿cierto? El otro libro se llama Elfo, que es el que sigue, y en este libro los vamos a promover que ellos arranquen con garabatos, pero aquí desarrollando la expresión hasta que llegan a los garabatos, pero después los vamos a llevar de los garabatos a la escritura con letras convencionales, aprendiendo la caligrafía de las letras hasta escribir textos convencionales, sin código, como los vieron, con regueros de letras, porque ya aprendimos eso de Emilia Ferrero y Ana Teberovsky. Pero después de que ya tenemos a los niños escribiendo con textos, con sentido, con garabatos, después con regueros de letras, vamos a llegar al código. Y este es el punto del código, cómo llegar al código. Y el código tiene una historia que yo se las voy a contar ahorita. Nosotros ya sabíamos con Emilia Ferrero que en el mundo se escriben con silabarios, profes. Miren lo que está ahí, ese es el silabario japonés, así escriben los japoneses. Un silabario es que hay una letra por cada sílaba. Nosotros no escribimos con silabarios, escribimos con un sistema que se llama alfabético, porque tenemos una letra para las consonantes y otra para las vocales. Ellos no, tienen una para cada sílaba. Y la historia muestra que los fenicios antes de los griegos escribían de esa misma manera. Ahí está el alfabeto fenicio donde viene nuestro alfabeto. Miren la A, se va a torcer, la B también hay que darle la vuelta, la D se parece, la M se parece mucho, la N, mem. La N, ahí vienen las letras nuestras de los fenicios, y ellos ponían una letra por cada sílaba, era un silabario, pero no tenían vocales, entonces boca era
BK. Si yo pongo BK puede ser boca, pero como tenían apenas una letra para pa, be, bi, bo, bu, entonces boca podía ser también vaca. Lo que pasó fue que los griegos cogieron algunas de las letras de los fenicios y se inventaron las vocales. Y las llamaron alfa, epsilon, iota, omicron y upsilon. Y pusieron ya la consonante y la vocal. Entonces, si yo pongo boca, la B y la K, y pongo la O y la A, ya no es vaca, es boca. Se desambigua el sistema. Y ellos llamaron, a unas las llamaron las que se inventaron sonantes y a otras las llamaron consonantes. Yo no sé si ustedes oían de las profesoras nuevas que me están oyendo, se habían dado cuenta que la palabra consonante se puede separar en consonante, porque hay una sonante que suena sola y hay otra que es la que no suena sola, sino que suena con. La que suena con se llama la consonante y la que suena sola se llama la sonante. Después le cambiaron el nombre a la sonante y le pusieron vocales. No sabemos cuándo ni por qué le cambiaron ese nombre. A mí me gusta más el nombre antiguo que es de los griegos sonante y consonante. Es más claro. ¿Qué nos dice eso? Pues que hay de la sílaba, hay una que suena sola, que se puede sacar, que es la sonante, y la otra no se puede sacar porque la consonante no se puede sacar. ¿Qué opinan de eso, profe? Yo les voy a decir una sílaba. Pa. Saquemos la sonante. Ah, esa se puede sacar. Ahora saquen la consonante. No pueden. Físicamente no se puede sacar. Y si ustedes hacen ese esfuerzo y se ahogan y dicen que K es A, ¿cómo suena A? Suena A y eso no es K. K es el producto del encabalgamiento fonético del sonido consonántico que se monta sobre la vocal, pero no se separa. Y eso ya lo sabían los griegos y nosotros lo vamos a respetar. O sea que no hay necesidad de nada de todo eso para que los niños descubran el sonido consonante. Se llama discriminación. Cuando no se puede separar, se discrimina. Discriminación fonética del sonido consonántico o conciencia fonológica del sonido consonántico. En un caso la separo, en el otro la tengo que discriminar. ¿Qué es lo que yo discrimino? Discrimino lo que yo no puedo separar. ¿Y quién lo discrimina? El cerebro. El cerebro es capaz de discriminar que K y Pa funcionan, empiezan por el mismo sonido. Pelota y papá comienzan igual por la P que está allá atrás, yo lo alcanzo a oír, pero no tengo que nada de eso, porque papá no comienza comienza por Pa. Pero el cerebro es capaz de hacer esa discriminación. Eso es muy importante y ustedes lo tienen que mirar ahí. Todo esto que les estoy diciendo en esta charla, que es una introducción, lo van a ver profundizado en los cursos, ¿no, profes? Entonces el curso es un curso largotote donde yo hablo de todo este tema, pues en el momento que toca, si estamos en alfa o si estamos en beta o si estamos en ABG. Y entonces, volviendo en donde estábamos acá, ya Emilia Ferrero y Ana Teveroski nos habían contado que para los niños es una tendencia del desarrollo espontáneo escribir silábicamente como en gaseosa. Y entonces lo que hicimos en el programa de letras fue un pasito importantísimo, que fue, si la sonante suena sola y los niños les queda muy fácil ubicar y separar por sílaba, que es muy espontáneo, y la sílaba tiene consonante y sonante, y la sonante suena sola, les vamos a inducir, se llama una inducción pedagógica, les vamos a decir a los niños que escriban con una letra, pero no con la que quieran, sino con la sonante. Y entonces que si van a escribir boca, ¿cómo escriben boca? Oa. ¿Y de dónde sale eso? Pues sepárela por sílabas. Boca. ¿Cuál te suena en bo? ¿Y cuál te suena en K? Y es que las sonantes son una nota. Primero porque se dejan separar. Segundo porque quedan sonando. Cuando yo separo boca, la sonante queda sonando. Es la que suena más duro. ¿Y saben cuál es la otra ventaja? Que en el español solamente hay 5 y siempre suenan igual. Son solo 5 y siempre suenan igual. En cambio, en el inglés, la E suena a veces de una manera, a veces de la otra, a veces no suena. Y entonces en los otros idiomas, esto es un enredo. En el español siempre suenan y siempre suenan igual. Entonces, eso que están viendo ustedes ahí es lo que llamamos nosotros la escritura silábico-vocálica. Esta. ¿Por qué se llama codificación silábico-vocálica? Porque se separa la lengua en sílabas y de cada sílaba se saca la vocal, silábico-vocal. También podemos llamar escritura con las sonantes o escritura con las vocales, como quieran llamar, ¿cierto? Pero los niños codifican con las vocales, escriben con las vocales. Y esto es un salto cualitativo gigante. Entonces, para las profesoras nuevas que me están oyendo, ya encontramos el camino para ingresar al código, cogiendo los fundamentos. Los niños pueden escribir cualquier cosa, pueden escribir una carta, una tarjeta, cualquier oración, cualquier palabra, pero la van a escribir con las sonantes cuando están en alfa. Alfa es el cuadernillo que introduce a los niños en la escritura de las sonantes.
nos faltan las consonantes, hay que meter las consonantes. Y entonces aquí viene el problema porque vamos a meter las consonantes. ¿Y cómo las vamos a meter? ¿Enseñando la M, la P y la L? No. Aquí el reto, profes, es que no enseñamos letras, no enseñamos las consonantes una por una, ese no es el camino. Y entonces, ¿cómo es el camino para enseñar las consonantes? ¿Por dónde es? Pues el camino arranca con una anécdota espectacular. A mí me encanta esta anécdota, que es el camino que siguen los niños. Solamente quedémonos viendo la pregunta que está haciendo ese niño. Profe, ¿cuál es la de pa? Yo estoy segura que si ustedes son profesoras, seguramente todas han sido profesoras de primero de primaria o de transición, ya han oído a los niños hacerse esa pregunta. Esa pregunta que ustedes ven ahí es la pregunta más importante en el mundo consonante. Profes, óiganme una cosa. ¿Qué pregunta un niño cuando pregunta, profe, cuál es la de ta, o la de ka, o la de p? ¿Qué es lo que pregunta? ¿Por el sonido de la vocal? ¿Cierto que no? Él ya se sabe la vocal. Pregunta ¿Qué es la lo que consonante. pregunta? ¿Cuál es la de pa? Él no lo está diciendo. Él está preguntando es, dígame cuál es la letra de pa, la que está atrás. Cuando un niño común y corriente les dice, profesora, cuál es la de ta o la de ka o la de c o cualquiera, el niño está haciendo esta pregunta. Profesora, por favor, indíqueme cuál es la letra con la que se representa el sonido consonántico de esta sílaba. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece la complejidad del pensamiento infantil? La capacidad del cerebro. Lo que pasa es que no tiene todo este lenguaje que tenemos nosotros los educadores, los adultos. Pero él lo que quiere preguntar es que le diga a la profesora la letra con la que se escribe el sonido consonántico de esa sílaba. ¿Cómo les parece la machera? Entonces, profes, ¿cómo se introducen las consonantes? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos responderle esta pregunta a los niños. Vamos a ver esta escena que tiene 3 cuadros. Cuando el niño se sienta en el pupitre y va a escribir paleta, y entonces no sabe, él puede saberse la de A, pero no sabe la de Pa, ¿qué es lo que hace? Se levanta y le pregunta a la profesora. Le pregunta a la profesora cuál es la de Pa. Pero ¿sabe cuál es el problema? Mírenlo. El problema es que en una clase hay 20 niños y una profesora, entonces tiene que hacer cola a llegar donde la profesora. Y entonces ese niño ya hizo cola, se demoró como 10 minutos en llegar donde la profesora y la profesora comete el error de mostrársela ahí en el alfabeto y entonces se la muestra la de pa y entonces el niño va y se sienta y escribe la de pa. ¿Y ahora qué sigue? Uy, pues pucha, la de le. Y cuando va a hacer le, no se sabe la de le, otra vez cola. Y quedó en la cola, en la última lugar de la cola y no se sabe la de le y toca esperar pues a que la profesora hace la cola y entonces cuando llega a la cola le dice cuál es la de le y entonces él vuelve y se siente y escribe la de le y después vuelve a pararse y otra vez tiene que hacer cola. Entonces, esta imagen que hicimos especialmente muestra la solución y también muestra el problema. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ustedes no le podemos responder ninguna y las profesoras le dicen a los niños la letra, se la señalan y el niño le escribe. Entonces, cuando el niño en una clase escribió paleta, él escribió, realmente él no hizo nada porque la profesora le mostró la P, le mostró la L y le mostró la T. La que escribió fue la profesora. Esa clase fue de paciencia, de hacer cola, pero no de escritura. ¿Cómo la ven? Regla fundamental, no le podemos responder al niño porque si le respondemos al niño la pregunta y le mostramos la letra, pues el niño le estamos haciendo el trabajo, él no está aprendiendo. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿cómo se meten las consonantes en el programa? Y la respuesta es enseñándole a los niños a responder esa pregunta. ¿Y cómo la responde? Profes, en el tablero de autoconsulta. Beta es el cuadernillo que les va a enseñar a los niños a responder esa pregunta en un tablerito. Es un tablerito pequeño que los niños tienen y entonces les vamos a decir, ¿cuál es la de pa, profesora? Búscala tú en el tablero. Y los niños aprenden a buscarla. ¿Cuál letra? Cualquiera. No hay orden de las letras. No vamos a enseñar las letras, ni la P, ni la M, ni la L, ni que suena así, ni que se llama así. Vamos a enseñar a buscar la de pa, la de la. Mejor dicho, los niños en beta van a aprender a buscar las consonantes de la primera, segunda y tercera sílaba de cualquier palabra. ¿Sí o qué? ¿Cómo? Pues ahí está beta. A algunas de ustedes les va a tocar beta y ahí está el curso y está beta y eso es una belleza. Y entonces los niños primero buscan una cosa que comience igual en el tablerito y después buscan la letra que está debajo de la cosa. Después yo les digo una palabra cualquiera
maleta, sáqueme la primera sílaba, ma, y los niños van y buscan la cosa en el tablero que comienza igual que ma, y entonces, y abajito está la letra, y después siguen con la segunda sílaba, y así. No se los voy a explicar ahorita porque pues esto es muy largo, pero ellos aprenden a buscar la de ma, la de ca, la de ta, y cuando yo ya sé buscar la consonante de la letra de la consonante de cualquier sílaba, yo ya puedo escribir, porque como yo ya sé las sonantes y puedo buscar las consonantes, estoy listo. De tal manera que con alfa y con beta los niños aprenden a escribir. Las sonantes se abren la puerta del código, a las consonantes llegamos con la pregunta de los niños, ¿cuál es la de pa? Y siguiendo el camino de beta, que es esta que está acá abajito, alfa y beta. Entonces ya, michin y elfo, alfa y beta. En alfa escribimos con las sonantes y en beta introducimos las consonantes. Les contaba que ¿por qué se llama sistema de codificación alfabético? Vamos a alfabetizar a las personas, a enseñarles a escribir. ¿Qué quiere decir alfabetizar? Que aprenden a escribir con alfas y con betas, o sea, con sonantes y con consonantes. Alfa es la primera vocal del alfabeto griego y beta es la primera consonante. Y como los griegos fueron los que le pusieron el nombre a todas las cosas que nosotros usamos, como lo dice Diana Uribe, pues entonces se llama alfabético por ellos. Cuando los niños ven alfa y beta, aprenden a escribir con consonantes y vocales y en el proceso escritural ya estamos aquí, una nota, porque ya pasamos aquí. Piña, banano, papaya. Ya hemos construido el código, ustedes se dan cuenta que el renglón ha evolucionado, que hay todas las letras son minúsculas, pero los niños todavía mezclan mayúsculas con minúsculas, pegan las palabras, se comen letras, pero tienen código. Ya hay un avance importante porque ya podemos decir que los niños están en el equivalente de la oralidad media lengua. Ya son capaces de hablar, hablan con consonantes y vocales, pero les falta perfeccionar la cosa, pero ya tienen código. Y ya tienen código gracias al proceso que hemos venido haciendo, en el donde en ningún momento hemos enseñado las letras, ¿de acuerdo? Y entonces estamos aquí. Las consonantes llegan con la pregunta del niño y con beta logramos meter las consonantes y entonces los niños ya escriben con un código alfabético, pero hay problemas, profe, ya voy a terminar. Y el problema es que dos cosas que son fundamentales que he venido hablando. Hay un tema que tiene que ver, que era el que nosotros habíamos olvidado y que hemos retomado hace unos años. Yo creo que la cultura lo olvidó, que es la caligrafía. Porque de nada nos sirve que los niños escriban un texto que no se pueda leer, ¿cierto? Y nosotros tenemos que trabajar dos componentes esenciales, que son la caligrafía y la legibilidad. Porque no se necesita solamente el código, se necesita como jugando parqués, que el niño sea el autor, que escriba fluidamente, que escriba con código, pero que también escriba de manera caligráfica y legible, porque si no escribe caligráfica y legiblemente, miren lo que va a pasar en la primaria, miren estos textos, ¿cómo lo ven? Y lo más patético de esos textos es que tienen código, son escritos por los niños, pero no sirven porque si no son legibles, pues esos textos no sirven, ¿cierto? Esto es un texto legible y esto es un texto que no es legible. ¿Y cuál es la diferencia? Pues hay unos matices demasiado importantes y nosotros tenemos que trabajarlos. Y los matices tienen que ver con la historia, esto es muy bonito, pero yo les voy a contar muy rápidamente. Primero, los textos antiguos griegos eran todos en mayúscula y no separaban las palabras. Los niños escriben pegado, no separan las palabras. Hay otro problema que tiene que ver con las mayúsculas. Miren, esos son los puntos que utilizaban para separar las palabras en la antigüedad. El tamaño de las letras, pues hay unas que son grandes y otras pequeñas, porque no todas son grandes, y entonces hay grandes y pequeñas, se llaman nunciales y seminunciales, y también están las mayúsculas que antes se escribían con mayúsculas y ahora hay mayúsculas y minúsculas. Todos estos temas que les estoy contando son temas muy importantes que van a afectar la legibilidad de los niños. No quiero extenderme mucho, ya voy a terminar, pero sí les quiero decir una cosita. Hay que trabajar desde el comienzo caligrafía y legibilidad. Voy a decirles tres cositas de la caligrafía para no cansarlas mucho, pero son cosas muy interesantes. Las trabajamos todo el tiempo en el programa y son espectaculares, pero son lo que nos va a permitir el trabajo exitoso y no se logra, no es que primero yo haga el código y después metemos la caligrafía, hay que hacerlo desde el comienzo. La caligrafía es transversal. El primer componente de la caligrafía, profe, para decírselos, es el trazo. El segundo componente es el renglón y el tercer componente estos son los renglones y el tercer componente es
la forma o buena forma de las letras. Estas son las tres cosas. Y como yo les he venido diciendo, pues nosotros las trabajamos todo el tiempo en el programa y esto no puedo dejar yo de mencionarlo. El trazo, ¿qué es el trazo? El trazo es la línea que queda cuando yo jalo la mano con el bolígrafo. El trazo viene de tractor. Si ustedes piensan en tractor, no se les olvida, porque el tractor jala el arado y deja un surco en la tierra. Pues la mano jala el instrumento caligráfico, que puede ser un lápiz o un marcador o lo que fuera, y deja, cuando jala la mano, deja una línea, y esa línea es la que compone la letra, esa línea es el trazo. Pues dependiendo del instrumento que yo utilice, si le pongo una lupa, pues hay unos trazos que son más fluidos y consistentes que el otro, se ven mejor. Claramente el mejor instrumento es el bolígrafo, como lo ven ahí, ¿no? Vamos a trabajar sobre estos elementos de manera muy importante y vamos a decir que este es un componente muy importante. Si no trabajamos el trazo, miren lo que puede pasar. La línea es temblorosa o la línea está tachada y los textos no se entienden. Entonces lo que les vamos a pedir es que para poder trabajar con el trazo necesitamos entrenar la mano y utilizar el buen instrumento caligráfico que no es el lápiz, sino el bolígrafo, el lápiz. Lo único bueno del lápiz es que tiene borrador, pero el lápiz tiene una cantidad de problemas porque se le parte la mina, se le parte la punta, al lápiz le pasa de todo. Y por eso fue que un señor argentino se inventó el bolígrafo y le puso, lo llamó esferográfico, pero lo llamó esferográfico porque tiene en la punta una balina a prueba de niños y no se mancha, no mancha. Este es un tema largo, no. Yo sé que para ustedes es un poco raro porque en la cultura se dice que los niños chiquitos tienen que usar siempre lápiz y entonces decirles que escriban con bolígrafo es muy complicado, pero se los decimos enfáticamente. En Elfo vamos a trabajar muy rápidamente con bolígrafo y solamente vamos a retomar el lápiz en alfa y beta porque tiene borrador. Y después seguimos trabajando entonces con el bolígrafo. El otro tema es el renglón. Siempre vamos a escribir con renglón. Los renglones son complejos, tienen 4 líneas. Eso no es tan simple como parece, pero vamos a utilizar el renglón de 4 líneas. Primero, en Elfo de 2 líneas, este renglón ancho que ustedes ven aquí, de 1.3 milímetros. Después nos pasamos al renglón normal que tiene 0.8 milímetros. Después introducimos el renglón transicional que tiene 3 líneas, siendo la línea roja la línea base. La línea de arriba se llama tope superior, tope inferior y línea base, y después el renglón ferrocarril. Segundo elemento de la caligrafía. Y tercer elemento, la forma de las letras, y las trabajamos todo el tiempo, profes. Bueno, ¿qué es? ¿De qué depende de que una letra tenga buena forma? Pues de hacer los trazos en la direccionalidad y el orden que corresponde. Primero bajo y después doy la vuelta. O primero bajo y después retiño. Estas pautas caligráficas las vamos a tener presentes todo el tiempo, junto con la legibilidad, para que al final, con gama, trabajemos la separación de las palabras y lleguemos aquí. Y aquí terminamos. Pasamos de aquí, ya el texto está escrito con minúsculas, separando las palabras, con trazo firme, buena forma y dentro del renglón. Esos son los 2 últimos componentes para concluir este proceso escritural que arrancó con los garabatos, ¿se acuerdan por acá? Y que fue evolucionando de los garabatos, de estos rayones a estos garabatos separados, letras al azar, escritura con vocales, introducción de las consonantes y trabajo en los matices de la legibilidad para alcanzar un texto legible. Y así terminamos todo el proceso de construcción del código. Y entonces vamos a hacer este camino y este recorrido, un nuevo recorrido basando en los conocimientos y en los principios del niño. Todo esto es un universo, el programa realmente es un universo. Los queremos entonces invitar a que continúen con nosotros, las profesoras antiguas. Bienvenidas de nuevo, métanse en los cursos van a ser supremamente interesantes. Y al finalizar su caminar por los cursos, hacemos una reunión como esta, pero de solo preguntas, para que me pregunten todo lo que quieran después de que hayan estudiado lo que les corresponde. Les deseo que se concentren, que estudien, que chévere. Y bienvenidas al programa, profes. Muchas gracias.